Un cordial saludo a todos mis estudiantes del 10º grado. Muy contento de estar otra vez impartiendo clases. Claro, no es lo mismo que estar físicamente con ustedes, pero tenemos que estar resguardados a raíz de esta pandemia. Nuestro tema a seguir es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del 2002 al 2010. Álvaro Uribe Vélez fue el primer colombiano en ocupar la presidencia durante 2 periodos consecutivos, desde la promulgación de la Constitución del 91. Disidente del Partido Liberal, obtuvo la victoria de las elecciones de 2002, tras vencer a los candidatos Noemí Sanín, Ingrid Betancourt, Horacio Serpa, Luis Eduardo Garzón y Guillermo Lora. Luego, en las elecciones de 2006, se impuso sobre los candidatos Carlos Gaviria Díaz, Antanas Mockus y Horacio Serpa. Sus 2 gobiernos, más que todo, se tuvieron como objetivo de enfrentar directa y de una forma contundente o eliminar a todas las organizaciones que estuvieran al margen de la ley. Por eso su gobierno se llamó la Política de Seguridad Democrática. O sea, su objetivo era darle fin principalmente a las AUC, Autodefensas Unidas de Córdoba, a la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Ese era su primer objetivo. Por eso hizo una estrecha alianza con los Estados Unidos para que el conflicto colombiano fuera incluido en la lucha internacional contra el terrorismo, liderada por el presidente George Bush. Esta alineación que el presidente Uribe había hecho con los Estados Unidos generó fuertes controversias con varios de sus homólogos en América Latina, principalmente con los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa. Por esto, las relaciones de Colombia con estos 2 países fueron bastante tensas y que vuelven a retomar las relaciones al final de su mandato en el 2010. O sea, pero no en el gobierno de Uribe, sino en el gobierno de Juan Manuel Santos. Queda que clarifico eso ahí. Una de las primeras labores del gobierno era que Álvaro Uribe Vélez propuso un referendo al Congreso. El referendo es un mecanismo de participación ciudadana que es utilizado por el Poder Ejecutivo para pedirle una opinión sobre un tema específico a los ciudadanos. El Congreso aprobó la propuesta de referendo. Pero ¿cuáles eran esas propuestas que tenía él? ¿Cuáles eran las preguntas o propuestas que tenía Álvaro Uribe Vélez en ese referendo? Primero, proponía congelar los salarios del sector público, reestructurar el sistema de regalías petroleras, reformar el régimen de pensiones, abolir las contralorías locales, aumentar las penas de los delitos por corrupción, reformar el régimen de partidos políticos, adoptar mecanismos de austeridad en el Estado y reducir el Congreso a una sola Cámara. Los ciudadanos fueron a las urnas, pero solamente fue aprobado la que le quitaba los derechos políticos a los funcionarios corruptos. Aunque el referendo no logró ser aprobado, quedó demostrado que aproximadamente el 69% de la población colombiana apoyaba la gestión del presidente. Dicho apoyo sirvió para promover un proyecto de reforma constitucional aprobado en el 2005 que modificó el artículo 197 de la Constitución Política, que permitió la reelección presidencial. Esta reforma enfrentó una fuerte oposición por parte de algunos sectores de la prensa, parlamentarios del liberalismo radical, polo democrático, grupos de izquierda, de sindicatos y de estudiantes y de trabajadores, e incluso amigos del gobierno.
El gobierno de Álvaro Uribe también fue conocido con el lema mano firme, corazón grande. Uribe tuvo dos principales preocupaciones: la derrota de las organizaciones al margen de la ley y el desarrollo económico y social de la población. La política de seguridad democrática empezó a arrojar buenos resultados desde el año 2003, porque se incrementó la lucha contra el narcotráfico y se logró la desmovilización de las AUC en el 2005. Los secuestros se redujeron y se hizo presencia militar en la mayor parte del territorio. Aunque algunos militares ya desmovilizados decidieron volver a las armas y conformaron grupos delincuenciales conocidos como bandas criminales o BACRIM. Estas bandas ejecutan sus acciones especialmente en las ciudades y están al servicio del narcotráfico y de la delincuencia organizada. En cuanto a la economía, podemos decir que fue alentada por factores externos como la confianza en los mercados internacionales y políticas internas favorables a la inversión extranjera. El control de la inflación, el mejoramiento del sistema financiero, todo esto permitió el incremento del Producto Interno Bruto. Por otra parte, también podemos mencionar que el gobierno incentivó aún más la inversión extranjera, la apertura de mercados comerciales con otros países y la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos. Que en sí, yo les coloqué una pregunta en el taller: ¿qué ventajas y desventajas tiene el Tratado de Libre Comercio para Colombia con los Estados Unidos? No solamente fíjense en el texto, también busquen en la web, también busquen otros libros, ¿cierto? Hay que ir a varias fuentes, ¿ya? Para tener una información precisa. Por otra parte, en el campo político se fusionaron varios ministerios y se promovieron reformas que acabaran con las prácticas clientelistas, fortalecer los partidos políticos y la democracia. Promovió la privatización y la liquidación de empresas estatales y algunos hospitales públicos, lo que generó una fuerte crisis hospitalaria. Uno de los problemas sociales que se dio en los dos gobiernos de Álvaro Uribe fue la desprotección que sufrieron los trabajadores gracias a las políticas de flexibilización laboral, lo que ocasionó el aumento de las protestas sociales. Otro de los problemas que presentó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue el escándalo de los falsos positivos, en la que algunos civiles, especialmente campesinos y personas de escasos recursos, fueron presentados por miembros del ejército como guerrilleros dados de baja en combate. Por otra parte, los escándalos de corrupción se volvieron frecuentes y muchos funcionarios cercanos al gobierno se vieron involucrados, por ejemplo, en uno de los mayores escándalos, que fue el de la parapolítica, en el que muchos políticos, funcionarios públicos e incluso algunos familiares fueron acusados de tener relaciones cercanas con grupos paramilitares. También podemos mencionar que en el 2003 un grupo de uribistas comenzó la recolección de firmas para tramitar en el Senado un referendo para aprobar una tercera reelección de Uribe. Segunda reelección de Uribe. Esa propuesta fue radicada en el Senado y se entró en discusión en el 2009. Pero el descubrimiento de interceptación de comunicaciones y seguimientos ilegales a opositores del gobierno por parte de miembros del DAS, el Congreso aprobó la realización de un referendo para que los ciudadanos decidieran si querían o no un tercer periodo de Uribe. Pero cuando el proyecto llegó a la Corte Constitucional para su revisión, fue declarado inexequible el 26 de febrero del 2010. Con esta síntesis del gobierno de Álvaro Uribe Vélez hemos terminado la sesión de hoy. Espero verlos muy pronto o seguimos con las clases.
miren el taller del blog y miren la fecha de entrega. Muchas gracias.